un tercer crimen en el transporte público paraliza este sector, paraliza parcialmente este sector. Impacto directo, Fátima, en 5 distritos: Ancón, Puente Piedra, Los Olivos, San Martín de Porres y San Juan del Lurigancho. Sí. Este mediodía hubo incluso reunión en el Ministerio del Interior, el ministro intentando evitar una decisión de ir a una huelga, pero explicábamos qué detona la decisión de algunas líneas de transporte de paralizar hoy sus rutas, de no salir a operar. Este crimen ocurrido el sábado, pasó con un chofer del Anconero. Fátima, una situación muy complicada. Ya contábamos 2 otros crímenes. Esta ola, esta guerra entre bandas de sicarios y extorsionadores en Lima Norte lleva más o menos un mes. Y desde el gobierno no ha habido lo que se señalaba como una respuesta contundente que haga replegarse a los delincuentes. Totalmente. Lo que hemos visto es que ha ido, quizá descansó una semana esta guerra y el fin de semana volvió. Vamos a ver el registro del sábado, lo que fue este crimen de otro chofer del Anconero, que ha generado que este lunes sea muy complicado en el transporte público, con pocas unidades, con pocos buses y pocas cústers circulando. Acá uno de los anconeros, al chofer lo han matado, señores, lo han matado. Frente a Senati, señores, frente a Senati, como yendo para el sur. Acá está la gente despidiendo al compañero de ahí, muchachos. Ya basta de abusos. Basta de tanta inseguridad. Ayer fue largo, mañana puede ser cualquiera. Me paro. Claro, y estas últimas imágenes, Fátima, eran de los funerales del conductor de nombre Yair, le apodaban Largo y decían, ayer fue él, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Veías ahí el féretro de color blanco, escoltado por unidades de los anconeros, por cústers de los anconeros que cubren rutas en varios distritos de la capital. Hoy no salieron y el principal afectado es el trabajador que se moviliza y utiliza ese servicio, Fátima. Incluso Leslie Rosas tomó nota también de una ciudadana que iba a hacerse unos exámenes médicos, como también una resonancia, y tú sabes lo difícil que es poder reprogramar ese tipo de exámenes, mucho más en el sector público. Pero vamos ahora, a propósito de ello, Santiago, si te parece, a leerles a todos nuestra pregunta del día. Claro. Está en el código QR. ¿Te has sentido afectado por el paro de transporte público? Y esto porque además es el medio de transporte Nueva Estrella quien anuncia esta paralización, pero finalmente también hay otros que se terminan sumando o que se ven obligados a acatar la medida, Santiago, porque no les dejan avanzar. Y tú veías incluso a los policías ayudando a que los pasajeros bajen de las unidades, y un poco que no comprendías, porque ahí tú decías, ok, hay un derecho legítimo a manifestarse por también un pedido bastante importante de pedir seguridad, pero también colisionas aquí con el derecho a libre tránsito de otros ciudadanos. En medio, la violencia, la inseguridad ciudadana, y medio extraño, curioso ver luego a la policía, que es contra quien finalmente de alguna manera se manifestaban, ayudando como que si estuvieran también respaldando. Con los buses, ¿no? Pusieron algunos buses para movilizar a los ciudadanos varados. Tenías y tienes actualmente al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, en una situación de crisis, porque la amenaza del transportista es, no me resuelves el tema de la seguridad y me voy a huelga. Ese es un poco el pulso que hay esta mañana entre el Ministerio del Interior y los transportistas. Pero vamos a ver la molestia de los trabajadores, precisamente el registro de nuestra compañera Leslie Rosas a primera hora de la mañana. El peruano que quiere llegar al centro de labores y que quizá no entiende por qué hoy día no circularon varios buses, pero sí puede comprender y hasta casi justifica que el sector de transporte tome esa decisión. Claro, empatizaban con los choferes asesinados. Vamos a ver cómo estuvo la movida en los paraderos. Muy pocos buses, molestias, colas, un día realmente malo para arrancar la semana para el trabajador, para el peruano de a pie. Son decenas de ciudadanos, de pasajeros que se encuentran en estos momentos esperando
una unidad de transporte que los pueda llevar hacia sus destinos, luego de que los vehículos conocidos como anconeros de la empresa Nueva Estrella empezaran a concretar este paro del cual ya habían anunciado. Demasiado, ya mucha extorsión, ¿no? Hay pasajeros que no pueden trabajar y uno hay que tener mucho cuidado con eso, pues, ¿no? Sinceramente, todo esto a mí me toma de sorpresa porque no sabía. Llego acá, no hay carro, no hay dónde movilizarnos. Yo trabajo por Salaberry, en la avenida Arenales. Señorita, mire qué horas son y sigo parada acá. Bueno, ahorita no sé, estoy buscando un colectivo, pero tampoco hay, ¿no? Y el precio es más elevado todavía. Clarísimo el reclamo, Fátima, de estas trabajadoras, ¿no? El precio más elevado, decían. No solamente estaban llegando tarde, algunos no podían movilizarse, no había cómo hacerlo, porque incluso los colectivos que comenzaron a operar también comenzaron a ser finalmente obligados a evitar ese transporte, a bajar a sus pasajeros, y por eso le insistimos a toda la ciudadanía que nos está viendo con la pregunta, Santiago. Vamos a recordar entonces la pregunta que les estamos haciendo. Participen de esta conversación, cuéntenos si se han sentido afectados por el paro de transporte público hoy. Podríamos hablar de un paro no coordinado, de una reacción de protección de los propios transportistas, pero sí una amenaza latente de que podría haber una huelga nacional del transporte, o por lo menos en Lima y el Callao, el jueves. ¿Esto de dónde sale, Fátima? Sale de la reunión que ha habido hace algunas horas en el Ministerio del Interior, y te voy a mostrar unas imágenes de esa reunión. El ministro, sabiendo la crisis que hay y entendiendo que no ha habido una respuesta contundente del gobierno, al menos una que haga replegar, que haga dar pasos atrás al crimen organizado detrás de las extorsiones, dice: tengo que conversar con los transportistas. Ahí está el ministro del Interior, jefe de ATU, directores, jefes policiales, y estos son los transportistas, ¿no? Que, por ejemplo, adelantaron lo que podría ser una decisión que tome el gobierno. Ahora, esta decisión es interesante, puede estar en la mesa de diálogo, en las posibles soluciones, pero ¿resolverá algo? Me refiero a la propuesta de crear una fiscalía especializada en delitos de extorsión. Ya se anunció un grupo especializado de la policía, ahora se podría anunciar un grupo de fiscales. Pero ¿estas son las soluciones? Es que eso precisamente, Santiago, suena demasiado título, demasiada etiqueta, pero, por ejemplo, hablas de la Fiscalía, hablas del Ministerio Público, la Policía, pero, ok, es solamente nombre, digamos, jalar por aquí una viñetita más para la estructura, el mapa conceptual, ¿no? La jerarquía dentro de una institución, pero ¿hay recursos? ¿Hay contratación de más personal? ¿O sigues yendo al Ministerio Público y te cruzas con las carpetas y archivos en el suelo, igual en el Poder Judicial? ¿Sigues teniendo a una policía que no tiene de pronto la misma logística que tienen estos delincuentes que amenazan a finalmente esos transportistas? Y nuevamente, o sea, justamente el ciudadano de a pie que empatiza con el transportista lo hace porque sabe que su integridad también está siendo amenazada. Recordábamos temprano, y seguramente te ha pasado a ti también, uno cuando viaja en micro siente de alguna manera un poquito, o sentía un poquito más de seguridad de quizá irte a una zona muy alejada en un taxi o en un colectivo porque estabas en un bus lleno de pasajeros, pero ahora también el transporte público masivo termina siendo un espacio de amenaza, y eso es terrible porque hasta hace una semana, seguramente recordarás, veías a un ministro del Interior un poco tranquilo, ¿no? Hasta jactándose de que ya estaban detrás de esos extorsionadores. Pero lo que ha pasado es que solamente ha ido en aumento la amenaza. No, el ministro también, preocupaciones de todos los líos políticos de Palacio, puede quitarle tiempo para atender esta emergencia. Sí, claro. Lo decías bien, el transporte, mientras es extorsionado, una empresa de transportes se convierte en un blanco para los delincuentes. Claro. En el crimen del sábado resulta herido un pasajero. Exacto. ¿Ah? Sí. El cobrador de la combi, de la Custer, cuando ve que disparan contra el chofer, tiene que tomar el volante para poder parar y evitar un accidente. Un pasajero resulta con heridas de bala, está siendo atendido y se recupera. Entonces, es un peligro la unidad de transporte que está siendo extorsionada, porque alguien puede tomar represalias contra esta unidad. Lo hemos visto ya.